Muy buenos días, gracias por su compañía. Hoy tenemos un programa muy especial. Se cumplió la semana pasada 1 año y medio del gobierno de don Luis Guillermo Solís. Se plantean grandes retos para el país en el próximo año y hemos invitado a 3 personas, representantes de las 3 fuerzas políticas más importantes del país. Fueron los 3 grupos que obtuvieron más votos en la elección del año pasado y son los 3 grupos que tienen más diputados en la Asamblea Legislativa. Está con nosotros don Otón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana, candidato en 3 ocasiones del Partido Acción Ciudadana y también actual diputado de su partido en la Asamblea. Está don José María Villalta, cofundador del Frente Amplio, exdiputado, candidato del Frente Amplio en la elección del año pasado, donde tuvo, yo creo que es la primera vez en la Segunda República que un grupo de izquierda es el tercero más votado, sin duda. De hecho, pasa de 1 a 9 diputados y obtiene un 17% de los votos. Don José María me está viendo como que deje de hablar de su tocayo, piropearlo, decirle esas cosas. Don José María Figueres, presidente del Partido Liberación Nacional, expresidente de la República del año 94 al 98, y también se ha planteado, y así lo ha anunciado en los medios, casi que una refundación, renovar desde lo más interno a su partido, que es lo que se ha propuesto como presidente de la agrupación. Señores, muchas gracias. Estábamos hablando de que era la primera vez que los 3 estaban en cámaras. Sí. Habla mal del diálogo nacional, ¿verdad? Bueno, que es también otra cosa que quería mencionar. Yo creo que los medios tenemos una obligación de fomentar más este tipo de instancias y de debates. Creo que el país está en un momento en que es importante contrastar opiniones para formarse la propia. Entrando al primer tema sobre cómo se ve este año y medio de gobierno del PAC, creo que lo más prudente es preguntarle al fundador del PAC, a don Otón Solís, cómo ve este año y medio del gobierno y si se ajusta a los principios que motivaron la fundación del PAC. Bueno, lo primero a decir, y gracias por la invitación, y un saludo a don José María Figueres y a don José María Villalta, es que todavía no ha terminado el gobierno, no ha pasado ni la mitad, pero que sí hay mucha oportunidad de mejora. Hay logros importantes. A mí me gusta todo lo que se está haciendo en política social por el don Carlos Alvarado, lo que está haciendo el CNP tratando de que la agricultura se revitaliza a partir del mercado natural que es el consumo de las instituciones de alimentos. Hay buenas señas en los últimos meses sobre empleo, una pequeña baja en el desempleo, el PIB comienza a salir del bache en que estuvo la tasa de crecimiento, una inflación históricamente baja. En educación, una reforma institucional importante que está presentando la ministra para regular las universidades privadas, a mí me parece bien. Y bueno, podríamos hablar de otros logros, hay asuntos que a mí no me complacen, que se apartan de lo que nosotros planteamos, pero reitero, hay oportunidades de mejora y ojalá que se aprovechen. Antes de pasar con los don José Marías, ¿a qué atribuye el tremendo deterioro en la imagen del gobierno? En aspectos puntuales en que se esperaba un cambio, no se ha dado. Estos días ha habido una polémica por los gastos del gobierno en su imagen. Usted los calificó de ladrones. En promover, sí, toda la vida. Cuando José María era presidente dije lo mismo, y por cierto en un debate aquí también. Y toda la vida he creído que cuando se usa recursos públicos para beneficio de la imagen del gobierno, es tan robo como cuando decimos que un exceso en una convención colectiva lo es, claro, y no debe aplicarse a un sector y a otro. Entonces, este tipo de cosas, el no haber nombrado jerarcas de acuerdo a lo que siempre dijimos por concurso de antecedentes, contradicciones, hay un sector del gobierno que quiere la Alianza para el Pacífico, otro no, un sector del gobierno quiere
fecundación in vitro, otro no. O sea, el gobierno entonces es un fiel reflejo de lo que es la fracción. Está totalmente dividido. No. Hay unos temas de ese tipo, pero estamos muy unidos en una serie de proyectos importantes. En lo fiscal hemos tenido diferencias, evidentemente. ¿Serios? Y creo que es uno de los errores del gobierno no haberse percatado de que había una crisis fiscal y negarla para después, 12 meses después, decir que sí. Vamos por edad. El que sigue, don José María Figueres. Por meses. ¿Cómo ve el gobierno, don José María? Don Ignacio, muchas gracias por la invitación. Gracias don por Otón estar y acá. don José María, buenos días y encantado de estar con ustedes. Buenos días. Por primera vez, no solamente aquí en cámara, sino que también fuera de cámaras también. Yo no tengo la menor duda de las buenas intenciones y de que el presidente Solís lo quiere hacer de la mejor manera. Sin embargo, este es un gobierno que 45 días antes de ser electo no tenía ninguna esperanza de ser gobierno, que llegó sin un equipo y sin un plan. Y las cosas, a partir de ese punto, se le han complicado muchísimo. No le ayuda el que tenga una fracción fraccionada, dividida en 2 o 3, dependiendo de los temas que son, y que de los dos partidos de gobierno aquí representados por los señores, en algunas oportunidades se ponen de acuerdo para apoyar a su gobierno y en otras oportunidades no lo hacen. Pero sin embargo, yo en esto quiero coincidir con don Otón. A mí me parece que ningún gobierno nace aprendido. En el gobierno en que don Otón y yo fuimos compañeros, y hemos sido compañeros en 2 gobiernos, Otón, primero en el de don Oscar Arias, cuando los dos fuimos ministros, y luego en el gobierno de este servidor de ustedes, cuando don Otón fue diputado. Esas cosas las has borrado del currículum. Jamás. De ninguna Ahí manera. aprendí muchas cosas que no hay que hacer. Pero déjeme terminar, por favor. ¿Cómo no? Todos sabemos que ningún gobierno llega aprendido. A este le ha costado un poquito más de la cuenta. Todavía tiene más de 2 años y medio por delante. Así es. Ayudémosle. Sí. Lo que conviene es que Costa Rica salga bien y que entre todos, y aquí habemos algunos que podemos ayudar en ese sentido, pues le metamos el hombro para que las cosas caminen por buen camino. Costa Rica necesita un rumbo, necesita una dirección y necesita saber que va hacia mejores oportunidades. Don José María, ¿cómo ve este año y medio y cómo ve eso que algunos mencionan, no solamente don José María, de un cogobierno de ustedes con el PAC? Bueno, igualmente muy buenos días. Un gusto estar aquí, un saludo para toda la gente que nos sigue desde sus casas. Yo creo que efectivamente le ha costado mucho al gobierno de don Luis Guillermo Solís arrancar, ha sido un inicio tortuoso. Es cierto que entraron tal vez sin estar realmente preparados, que hay contradicciones en el equipo de gobierno, en el que, por cierto, no hay un solo ministro que sea del Frente Amplio. Así es. ¿Verdad? Hay ex del PUS, todos los ministros hay que están algunos que estuvieron en el vienen gobierno del de PUS Liberación. o del Partido de Liberación o de la Academia, no hay uno solo del Frente Amplio. Yo concuerdo Por eso en que no marcha tan todo mal es, el gobierno. en que no todo es, bueno, eso no ayuda, pero yo concuerdo en que no todo es negativo. Hay algunas áreas donde vemos mejoras en la parte social, en la parte de la agricultura. Hay una disposición a dialogar con los sectores que no se traduce en el diálogo con la Asamblea Legislativa. Ha afectado muchísimo esa división que hay en la fracción de gobierno y esa incapacidad que ha mostrado el gobierno para dialogar con las distintas fuerzas políticas. Pero también hay que reconocer la realidad. No se puede cambiar el desastre que dejaron gobiernos anteriores, los 30 años que venimos arrastrando de políticas neoliberales, los 30 años que venimos arrastrando de un deterioro de la institucionalidad, de un deterioro de las políticas sociales que hicieron diferente a este país. Eso no se puede arreglar en año y medio, y eso es una realidad. Hemos visto en la Asamblea una actitud muy dura de algunos sectores de la oposición. Yo espero ahora que con este nuevo discurso del Partido Liberación Nacional veamos una nueva actitud. Estamos empezando a ver algunas señas de una nueva actitud de diálogo, pero es cierto que la fracción de Liberación Nacional entró
con la actitud de, bueno, si el gobierno no es mío, no es de nadie. Entró con una actitud de bloquear e impedir cualquier proyecto, cualquier acción, cualquier iniciativa del gobierno. Entonces, el Frente Amplio, aunque no esté cogobernando, no tenemos esa actitud. Creemos que al gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue el que escogió el pueblo costarricense, hay que ayudarle. No podemos permitir que se hunda por revanchismo, porque no ganamos las elecciones, porque se hunde Costa Rica si se hunde el gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, aunque diferimos en el diagnóstico de quién está gobernando o las causas de los problemas que tiene Costa Rica, que van mucho más atrás, coincidimos en la parte del diálogo. Coincidimos en que es necesario, a pesar de nuestras grandes diferencias, abrir un espacio para ayudarle al gobierno de Luis Guillermo Solís a sacar bien la tarea y no entrar prematuramente, por ejemplo, en los fuegos electorales, ¿verdad? Lo que noto también es que ha habido una gran incapacidad del gobierno en articular trabajo con la Asamblea Legislativa. Pero se han aprobado proyectos importantes. Esta concepción del diálogo global y el diálogo y la concertación es sobre temas específicos. Es imposible, digamos, yo por ejemplo con el Frente Amplio en fraude fiscal estamos totalmente identificados, en otros temas no. En combatir el fraude fiscal. En combatir el fraude fiscal, sí. En combatir el fraude, una ley buena que envió el gobierno que se ha ido debilitando porque Liberación se opone. En la alianza sí estuvo usted totalmente en contra. Totalmente en contra, sí. Inclusive le escuché en el programa de mi buen amigo Randall se refiere Rivera. A la del Melico. Sí, señor. Sí. Y el presidente también estuvo en contra. Y el presidente también. Que usted decía que, con referencia a sus diputados, que si 20 de los que votaron por el PAC vieran eso, 19 no hubieran votado. No. O sea, menos en gobierno. Usted se imagina cualquier alianza, que el PAC hiciera una alianza así de ese tipo en el Melico con Liberación y la Unión de Cámaras. Es un absurdo. Es decir, en gobierno, en un tema se está de acuerdo con un grupo o con un diputado y hay que estar buscando. Y eso es lo que algunos hacemos en cada tema, ir viendo a ver cuál es la coalición alrededor del tema. Y a pesar de la atomización de la Asamblea, se han aprobado proyectos importantes con mucha deferencia del gobierno, recibiendo proyectos que venían del pasado y otros que debió haber no seguido adelante, como lo de Soresco y esta cosa, pues no lo hizo, pero sí créditos grandes para energía geotérmica, para infraestructura vial, la ley de expropiaciones, banca de desarrollo. Se han aprobado cosas importantes ahí. Don José María, con este tema de la Asamblea y del gobierno, mantuvo una posición muy firme de que tenían que dejar gobernar al gobierno. Efectivamente. En la Asamblea, pero, óigame, no le hicieron caso para nada. Se fueron a negociar por puestos y vemos un directorio, pues, que para nada era lo que usted creía conveniente para el país. Yo no estuve de acuerdo con esa alianza que se forjó alrededor de la elección del directorio de la Asamblea Legislativa, porque los liberacionistas votaron por los señores para que fuera el gobierno actual a ejercer el ser gobierno. Liberación le correspondía ser oposición. Y yo pienso que uno no puede ser juez y parte. Ser parte del directorio de la Asamblea Legislativa es de alguna manera ser parte del gobierno en el sentido más amplio. Y francamente me parece que el papel de Liberación Nacional era un papel que tenía que ser de oposición crítica pero constructiva. Ahora, tengo que decir que la fracción del Partido de Liberación Nacional es no solamente la mejor fracción que tiene este Congreso, sino que es además la única fracción que se ha mantenido unida. Eso es un mérito importante. En Liberación Nacional, don José María, tal vez déjeme terminar de hablar. No hay nada que los divida, todo se lo disimula. Tal vez, no hay nada que los divida. No, don Otón, déjeme terminar, por favor, ya le tocará. Y a mí me parece que una fracción de Liberación Nacional unida es ya un primer punto muy importante para lograr acuerdos que necesita el país. No le puedo aceptar aquí, don José María, que los últimos 30 años hayan sido un desastre. Usted, mi querido señor, es producto de una Costa Rica completamente diferente en el mundo entero gracias a Liberación Nacional, que es el partido que más ha hecho por este país. Que nos hemos equivocado, por supuesto, es que solo se equivoca el que hace cosas. Estar en su posición y criticar desde afuera, cuando no ha ido a gobierno, no le ha aportado desde ese punto de vista todavía nada al país. Es muy fácil. Liberación Nacional es el partido que más ha hecho por este país. Liberación ha hecho grandes cosas
en el pasado, su padre hizo grandes cosas, don José María, pero las últimas generaciones que abrazaron las políticas neoliberales se dedicaron a desmantelar esa gran obra de la que usted nos habla. Yo soy más bien parte de esa generación que se hizo en las calles luchando por esas conquistas que en su gobierno y en otros gobiernos trataron de desmantelar. La primera marcha en la que yo participé entrando a la universidad fue precisamente apoyando a los educadores cuando su gobierno se los garroteó. Entonces, claro que podemos hablar. Las conquistas que hay en Costa Rica hay que defenderlas y el Estado social de derecho que tenemos en este país nos ha diferenciado de otros países. Pero hay que reconocer que la deriva que lleva nuestro país, el deterioro de los indicadores sociales, veíamos el informe del Estado de la Nación que salió recientemente, con una alarmante señal del crecimiento de la desigualdad social. Esas son herencias que no se le pueden... Con una pobreza vergonzosa que no baja en nuestro país. Con una situación vergonzosa en la pobreza, a pesar de que en este país se produce riqueza, nos hemos deteriorado en esos indicadores y esa es una herencia que viene desde los años 80, los años 90, cuando gobiernos como el suyo, pero no solo su gobierno, abrazaron la receta neoliberal y se olvidaron precisamente de la política social. Entonces, por supuesto que tenemos mucho que decir, mi generación tiene mucho que decir, no somos amigos como para que me abrace así como me abraza, pero podemos dialogar. Tampoco somos enemigos. Podemos dialogar, Tampoco exactamente. somos enemigos. No, pero es que él había dicho que se iba a mover hacia la izquierda. Si es que se quiere venir para aquí, podemos dialogar juntos, pero no revueltos, con respeto. Porque realmente eso es lo que necesita Costa Rica. Yo sí creo que la fracción de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa ha tenido una actitud destructiva. Fíjense ustedes que diputados, por ejemplo, del Frente Amplio, me cuentan que cuando están en sesiones extraordinarias dicen los diputados de Liberación, no votemos este proyecto, estamos de acuerdo con este proyecto, pero no lo votemos en sesiones extraordinarias para que no sea rédito del actual gobierno, votémoslo en ordinarias. Y una actitud realmente de bloquear todo. Espero que con este nuevo discurso que usted nos trae hoy aquí, la cosa cambie y podamos abrir más espacios de diálogo. Había un tema que quedó pendiente con don Otón, sobre las divisiones de Liberación, ¿no? Sí. El tema en la Asamblea. No, es que cuando no se tienen estándares, todo se disimula y todo se acepta. Y Liberación se perdona todo entre sí, y ahí no se critican. A José María no le dicen nada, ni a nadie. En el PAC tenemos rigores éticos contundentes. Y entonces cuando hay desvíos hay reclamos. En el primer año un par de diputados de la fracción negociaran votos a cambio de dar asesores o que eligieran a la presidenta del partido, eso es corrupción. Y en el PAC tenemos estándares. Digamos, en una familia en que no les importe la calidad de los adolescentes, el adolescente llega ebrio, marihuaneado, va mal en los estudios, y en esa familia de mala calidad el siguiente día desayunan tranquilamente y nada pasa. En una familia con rigores hay pelea. En el PAC lo hicimos para cuidarnos nosotros primero y tener autoridad moral para cuidar a los otros. Antes de irnos a una pausa, tal vez una opinión muy rápida de los tres. ¿Cómo ven los 2 años y medio que le quedan al gobierno? ¿Los ven con optimismo? ¿Se podrán hacer cosas? Yo los veo Va a ser el año, porque ya después en el otro Don Otón van a estar los fuegos políticos y electorales encendidos. Pero hay aprendizajes. Don José María Figueres, por lo menos yo siempre supe que ganábamos. Desde octubre hice notitas, amigos cercanos, ganamos. No había manera de que ganaran ustedes, por varias razones, el PUS tampoco, el Frente Amplio tampoco. Y sí había programa. Lo que no había, tal vez era no un esfuerzo enorme, fue por el tipo de personas que se nombraban en puestos de jerarquía. Es decir, el exministro de la presidencia, clave en un gobierno, no sabía qué era la ley de administración pública, no sabía qué era la ley de planificación, y se cometieron errores terribles por no conocer el cuerpo legal, que es la herramienta para conducir las cosas y que establece límites y autorizaciones para hacer cosas. El plan rescate es un plan clarito, ¿verdad? Sí había un programa, sí había una propuesta. Y yo sí creo que José María Villalta tiene razón, don José María Figueres, don José María Villalta tiene razón. Liberación y el PUSC, el viejo Calderón y el viejo Figueres hicieron maravillas por este país. Pero si usted dice que todo lo bueno de este país se le debe a Liberación Nacional, menosprecia lo que hizo el calderonismo, en asocio, ¿verdad? Pero en segundo lugar,
Entonces, asuma la responsabilidad de todos los desastres que tenemos, por ejemplo, en la gestión pública, en excesos de convenciones colectivas a sindicatos, en una gestión pública ineficiente, en que es imposible hacer obra, porque ustedes abandonaron todo eso y se dedicaron a reducir el tamaño del Estado y no a la calidad de la gestión pública, que es donde me parece faltan pasos gigantescos a dar y donde está el cuello de botella al desarrollo. ¿Cómo ves estos 2 años y medio que faltan? Los veo con ilusión, con optimismo y con esperanza. Yo pienso que podemos armar un programa para que a lo largo de los próximos 6 años, de aquí al 2021, cuando habremos cumplido 200 años como nación, podamos llegar con una economía que está creciendo al 8%, con 3 puntos del PIB menos en gasto y con 3 puntos del PIB más en ingresos. Esa sería una Costa Rica completamente diferente y requiere que nos sentemos a conversar como deberíamos de hacerlo con seriedad don José María y don Otón. Pero no puedo dejar pasar, Ignacio, los comentarios que ha hecho don Otón. Primero, don Otón habla de que en Liberación Nacional no nos criticamos. Todas y todos sabemos que no hay un partido en donde hayan habido más vertientes de pensamiento diferente que en Liberación Nacional. Y ataques feroces entre algunos y de ustedes a lo largo de la historia. Como usted dice, dentro del partido. Lo que pasa es que por encima de todo eso, nos ha unido siempre una voluntad de hacer cosas por este país. Cuando don Otón menciona que en su partido se hacen las críticas que no se hacen en otros partidos, eso no es así, Otón. Y de verdad, Otón, usted lleva mucho tiempo criticando a los otros partidos, a todos los que participan en la política, pero usted, Otón, es el fundador del PAC. A mí se me parece usted un padre de familia que cuando los hijos le salen malcriados, critica al barrio y le echa la culpa al barrio, en lugar de verse a usted mismo como padre de familia, como fundador del PAC y asumir su responsabilidad. El que el PAC le deba 1.000 millones de colones al sistema bancario nacional de la última campaña presidencial es una responsabilidad en parte suya, mi querido amigo. Usted es fundador del partido. El que el PAC le deba 465 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de cargas sociales es una responsabilidad que hay que asumir. Yo pienso que primero hay que poner orden en la casa antes de salir a criticar al barrio. Paso poniendo orden en la casa. Me opuse a lo que condujo a esos 1.000 millones de deuda. Me opuse a que el PAC rompiera la regla de solo cobrar la mitad de la deuda política. Pero constan las actas de la Asamblea Nacional. Entonces no le hacen caso. Entonces acúseme de ser un mal líder y por eso decidí no ser más candidato. Pero no me acuse de que no he... ¿Eso se mantiene, don Otón? Por supuesto, que he conestado lo que ha pasado al centro. Sí. Le he dado duro, igual que le di a usted en su gobierno, igual que le di a Liberación. Vamos. Porque me guían ciertos principios. Pero sí, eso usted diga, mal líder, no logró que el partido mantuviera sus cosas. Eso puede usted decirlo todo el tiempo. Por eso me retiré, porque vi que a pesar de ideas sensacionales del partido, conmigo no iba a ganar nunca. Otón, pero no diga que he disimulado nada del partido. Otón, pero nunca voy a decir que usted es un mal líder. Usted y yo hemos trabajado juntos. No, pero por eso... Yo valoro muchas de las cosas que usted ha hecho por este país. Y usted ha sido una persona valiente en hacer muchos señalamientos. Pero lo que sí le digo es que hay que poner orden en la casa antes de salir a criticar el barrio. Todos los días. Usted no nota que me critican en el partido y me llaman traidor porque... No, y inclusive hasta piropos le hizo usted a don José María. Usted dijo que don José María, inclusive dijo el político contratado por Alcatel, la empresa que ha sobornado tantos políticos, le está dando un ejemplo de ética al PAC. Sí, fue una forma de decirle al PAC, mientras que ese partido que hemos calificado de tener mucha corrupción pone ciertos límites, en el PAC vienen y nombran la presidenta del partido. Que también ha dicho cosas buenas. Y mando denuncias a la Comisión Política y lo disimulan todo. Claro que he criticado a mi partido severamente. Don José María Villalta. Sí, bueno. No importa que le coge a ellos el resto. No. Usted y yo sí somos amigos. Ignacio sí, pero yo no. Bueno. ¿Qué opina de estos 2 años? Es la primera vez que nos vemos, José María. O sea, aquí entrando en confianza, te dice. Claro, tenemos que conversar con respeto. Somos de generaciones diferentes. Nunca le he faltado el respeto. Somos de generaciones diferentes. Y mi generación tiene una visión diferente a la que usted tiene sobre lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos años. Pero aún así, creo que podemos construir. Es decir, estos 2 años y medio que le quedan a este gobierno es el periodo crítico, es el periodo más importante. Ya pasó la curva de aprendizaje.
Hombre, ya un año y medio. tienen que empezar a dar resultados concretos. Y estos 6 meses, estas sesiones extraordinarias que se abren ahora a partir del 1 de diciembre, es históricamente el periodo en el cual el gobierno que entró logra poner en el papel su agenda legislativa, sus proyectos, sus prioridades, van a ser 6 meses claves. Si el gobierno de Guillermo Solís, en estos 6 meses que vienen, en estos 5 meses de extraordinarias, de aquí al próximo 1 de mayo, no logra acuerdos en la Asamblea Legislativa para sacar ese plan de gobierno que le presentó al electorado, ahora sí creo que no va a haber forma de rescatarlo. Estamos en un periodo crítico, por eso esta entrevista es tan importante. No queremos empezar a hablar de política electoral, ni hemos venido aquí a atacarnos y a sacarnos los trapos sucios. Ya habrá tiempo de hablar y hacer una evaluación de las causas de por qué Costa Rica está como está, pero tenemos 6 meses claves para lograr acuerdos con la fracción de Liberación Nacional, con la fracción del PAC, con las otras fracciones legislativas, para que en la Asamblea Legislativa salga una agenda legislativa de peso que nos permita abordar esos problemas que señala el Estado de la Nación. Una agenda rica presentada por el gobierno para empezar la materia fiscal, ¿verdad? Ese es el tema. No solo los impuestos, sino otros asuntos. Bueno, el tema fraude fiscal, donde es diputados de Liberación le han presentado 380 mociones en lugar de permitir que la mayoría se expresen. Ese es el tema que quiero tratar, que les dije a los tres después de una pausa. ¿Algo que iba a terminar? Sí, no, iba a agregar nada más que lo que dice don Otón es cierto. Don José María, en su fracción legislativa hay varias fracciones también. Eso de que no están divididos no es tan cierto. Hay algunos diputados que defienden los intereses de los grandes gamonales, que defienden a esos grandes contribuyentes que no pagan impuestos. Hay otros diputados que tienen una visión más socialdemócrata y que sí están interesados en que aquí avancemos en una reforma fiscal progresiva. Hay algunos diputados que parecen defensores de aquellos que irrespetan los derechos laborales, hay otros que quieren dialogar sobre cómo mejorar y avanzar en el tema de derechos laborales. Entonces, efectivamente, tampoco su fracción es verdaderamente monolítica, hay distintas corrientes y eso nos pone ante una gran dificultad, un parlamento fragmentado. Hay que multiplicar los esfuerzos de diálogo y es el área donde más ha fallado el gobierno, el diálogo con la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa, pero bueno, ha sido aludido. No, mire, don José María, discúlpeme. La fracción de Liberación Nacional no es un rebaño. No todos piensan igual. No todos están ideologizados. Por dicha, no todos piensan igual. Pero cuando es cuestión de llegar a votar, es la fracción monolítica que tiene este país. Y alrededor de eso se puede construir. Sobre ese tema volvemos, vamos a una pausa y regresamos con don Otón Solís, don José María Figueres y don José María Villalta aquí en Telenoticias. Continuamos en esta conversación que hemos tenido hoy con los representantes o representantes de las 3 principales fuerzas políticas del país. Estamos hablando de los temas de acuerdo nacional imprescindible que deben ponerse sobre el tapete el próximo año. Muy concretamente, para comenzar esta segunda parte, vamos a preguntarles cuáles creen cada uno de ellos que son los 3 más importantes. Comenzamos ahora al revés, con don José María Figueres, porque habíamos comenzado con don Otón. Gracias, don Ignacio. ¿Cuáles serían esos 3 temas concretamente y después ya entramos a desarrollarlos, señor Figueres? El primero, retomar la seguridad ciudadana en este país. Vamos para el año de mayor número de homicidios. Hemos atrasado lo que es una agenda de seguridad ciudadana que ya se había retomado y de eso tenemos que convertirlo en una política de Estado para que la retomemos. Tema de seguridad. Lo segundo, crecimiento económico. Costa Rica necesita una ruta para que a 6 años estemos creciendo al 8%, que genere los empleos, oportunidades de trabajo y emprendedorismo que necesitan las jóvenes generaciones. Y lo tercero es un Estado más eficiente y recursos para hacer las cosas que hay que hacer en Costa Rica. ¿Recursos? Un Estado Reforma más fiscal. eficiente y recorte de gasto y al mismo tiempo recursos para inversión. Don José María. Creo que el tema fundamental es la reforma fiscal. La reforma fiscal visto integralmente, no solo por el déficit fiscal o por los ingresos del Estado,
sino porque es urgente para reducir la desigualdad que hay en este país, una política fiscal progresiva que ponga a pagar más a los que más tienen para poder distribuir riqueza y poder brindarle al pueblo de Costa Rica servicios de calidad como los que nuestro pueblo espera. En segundo lugar, creo que es urgente que discutamos sobre el tema de los salarios en general, incluyendo también la problemática de los salarios mínimos. Los salarios mínimos, que según el Estado de la Nación son uno de los principales factores por los cuales no se puede reducir la pobreza, el tema de la caja y el tema de la infraestructura. Pero no solo para resolver el problema de la infraestructura y los atollamientos en nuestras carreteras, necesitamos dar el paso para revertir el error histórico, por ejemplo, del cierre de los ferrocarriles. Necesitamos urgentemente un transporte público de calidad, eficiente, un tren eléctrico y otros medios de transporte que además nos permitan abordar nuestra principal deuda en la emisión de gases de efecto invernadero. Eso fue un filazo, lo de los ferrocarriles. Por supuesto. Don Otón. Pero ahora le... Sí, ahora le responderé. ¿Cómo no? Yo quisiera que el país lograra un consenso sobre la importancia de mejorar la calidad de la gestión pública, la eficiencia, la gerencialidad, el obtener resultados, el limitar trámites. El gobierno ha presentado decretos y está haciendo un esfuerzo el ministro de Economía en esa dirección. En segundo lugar, hay que arreglar el tema de las finanzas. Hablar de que vamos a hacer esto, de que vamos a hacer crecimiento económico, de que vamos a hacer política social, sin un Estado que haga las cosas y tenga dinero. Por eso gestión y que tengamos finanzas públicas sanas. Y ahí hay un paquete importante que ha enviado el gobierno que ojalá en estas extraordinarias pasara. Y reitero, no son solo los impuestos y tampoco es solo recaudación, es también entrarle a convenciones colectivas, empleo público y los excesos. Y en tercer lugar, ojalá de veras lográramos un consenso sobre qué son rigores éticos, qué es ética en la política. Porque yo veo que no, es una palabra muy usada, una palabra gastada, como ya ha dicho don Pepe Figueres, pero la gente le da todo tipo de definiciones y sobre todo de campaña a gobierno. Hay cambios radicales en lo que se define como ética en campaña a gobierno y de eso creo que ya ningún partido se puede librar de ese pecado y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para tener gobernabilidad y credibilidad ante la gente. Un consenso que veo entre los tres, y lo verán los amigos televidentes, es el tema de las finanzas del Estado, la reforma fiscal, el tener un Estado más eficiente, pero que se recorte el gasto, donde deba recortarse, obviamente, donde sea prudente hacerlo. En esa área de sanear las finanzas públicas, de hacer un sistema recaudatorio, tributario más justo y que pueda el Estado tener más recursos para todas las obras como las que ustedes tres mencionaron, ¿ven consenso en este próximo año? Hay áreas en que creo hay consenso. Creo que débil, pero se va a lograr un consenso en fraude fiscal. Ya se votó una ley de contrabando. Creo que en el proyecto para manejar bien caja única y que las instituciones no acumulen fondos que no gastan, va a haber consensos. Hay una propuesta más bien muy débil del gobierno en el tema de las exoneraciones, pero creo que ahí se va a armar el consenso. Y yo creo que a Liberación aceptar el presupuesto está diciendo que su requisito para votar impuestos, que era prudencia en el gasto, está bien, porque el presupuesto es la expresión de prudencia o no prudencia en el gasto. Por lo tanto, creo que va a haber consenso para votar tanto renta como IVA. Y veo enormes posibilidades en esa dirección. Yo creo que es posible construir ese consenso, ¿no? A hoy hay consenso en los proyectos de menos impacto, que son importantes, ¿no? En casos como el fraude fiscal, lamentablemente un proyecto debilitado por la oposición de Liberación, pero el tema clave es la reforma fiscal integral, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad en todo el mundo. Y don José María, usted que ha viajado tanto lo tiene que saber, en todo el mundo las fuerzas progresistas, partidos ya sea de izquierda, socialistas, socialdemócratas, están coincidiendo en la necesidad de hacer reformas tributarias que pongan a pagar más a los que más tienen, como un mecanismo, sí, para reactivar la economía, pero también un mecanismo para reducir esas grandes desigualdades que se han generado en el país. Yo creo que tenemos la posibilidad de lograr una reforma fiscal con una verdadera impronta progresista donde se ataque también el problema de la desigualdad, porque la política tributaria es, por definición, un mecanismo redistributivo que puede ayudar a reducir la desigualdad social que nos está matando en o acentuarla. Las reformas fiscales que se han hecho en los últimos años han puesto el énfasis únicamente en los impuestos indirectos, en el impuesto de ventas, pero aquí tenemos una oportunidad de lograr una reforma fiscal
que realmente permita verdadera justicia tributaria, y eso sería realmente a lo que le apostaríamos, además de apoyar esos otros proyectos que complementan y abordar el tema del gasto también con seriedad, con racionalidad, pero tampoco pidiendo imposibles. Don José María, ¿ve posibilidad en eso de lograr finalmente un acuerdo en reforma fiscal? Bueno, muchas gracias a don José María por reconocer que somos un partido socialdemócrata. Mire, don Ignacio, ojalá lo vuelvan a yo hacer. veo tremendas contradicciones en el gobierno en política económica. El Ministerio de Hacienda anda con una política fiscal que contradice en 180 grados la política monetaria del Banco Central. Mientras no haya una sola política económica en el gobierno, es muy difícil ir adelante. ¿Cuál es la contradicción, perdón, don José María? El gobierno está clamando por mayor crecimiento, por creación de empleo, y el Banco Central lo único que persigue es la estabilización de precios, llevando la inflación a cero. Pero eso es una contradicción heredada del gobierno de Liberación. Idéntica situación ocurría en Liberación. Con la cual yo no estoy de acuerdo. Déficit fiscal por aquí y por aquí un tipo de cambio sobrevalorado. Con la cual no estoy de acuerdo. Ah, bueno, entonces... ¿Verdad? Pero me parecería a mí que dentro de los cambios que ustedes ofrecieron, los dos señores, podrían haber hecho ese cambio hace rato. Es decir, hay una clara contradicción en el seno del gobierno con respecto a lo que quieren hacer. Segundo, ¿cómo vamos a ponerle impuestos a una economía que está creciendo apenas el 2 y piquito %, con un desempleo del 10%, con un desempleo abierto del 20% entre los jóvenes y del 30% entre los más jóvenes, entre los que menos tienen? Me parece que a mí que eso es poner la carreta delante de los bueyes. Lo que necesita el país es volver a crecer, generar ilusión, trabajo, oportunidades, inversión nacional, inversión extranjera, encadenamientos productivos. En eso, señores, es que nos tenemos que poner de acuerdo. A la par de eso, hablemos del Estado más eficiente y acompañemos eso con los recursos que se necesitan. Entonces el PLN se va a poner a los impuestos. Don Otón y este servidor de ustedes fuimos colegas en el gobierno que pasó la última reforma tributaria importante en este país. Sabemos de eso y lo podemos hacer. Pero Otón, no le pongamos más impuestos a una economía que no está creciendo, que no genera empleo y en donde no hay inversión, porque el sector privado nacional y extranjero entienden que el gobierno no tiene un mapa y una ruta crítica clara en cuanto al manejo de lo económico. Bueno, arreglemos la casa. Precisamente, don José María, eso es lo que tenemos que cambiar. Esos discursos que se ven bien en la tele, pero que no son realistas. Yo me acuerdo de esa campaña, la campaña donde usted fue elegido presidente en el 94. Usted manejaba un discurso parecido al que acaba de decir ahora, que cómo se van a poner más impuestos, que no, que lo que queremos es reactivar la economía. Y cuando llegó al gobierno, se dio cuenta que había que hacer una reforma fiscal. Y yo no creo que esa reforma, aunque le pusieron ley de justicia tributaria, solo el nombre tenía, porque la gran reforma que usted hizo fue subir el impuesto de ventas de 10 a 13%. Esa fue la gran modificación que hizo, el Banco Mundial feliz, los organismos internacionales felices, pero se tiró la bola para adelante y se hizo una reforma regresiva. No se atacó la injusta estructura tributaria que tenemos en el país. No es necesariamente poner más impuestos, necesitamos una política más progresiva, donde los que tienen más paguen más y más bien se le quiten trabas a la pequeña empresa, a los sectores que hoy están asfixiados por la política tributaria. Pero es muy fácil en televisión, antes de estar en el gobierno, decir que no va a poner impuestos, que no se necesitan impuestos, cuando usted sabe bien que con la estructura tributaria, con la carga fiscal que tiene el Estado costarricense en este momento, no se puede lograr muchas de las cosas que se prometen en campaña. Nosotros en el Frente Amplio hemos sido realistas. En campaña yo dije, se necesita una reforma fiscal, estructural, integral, donde haya reactivación económica, donde se le quiten trabas a las pymes para que puedan funcionar, donde haya encadenamientos productivos, pero necesitamos una política tributaria de primer mundo para poder financiar los servicios públicos que quiere el pueblo costarricense. Hay muchos ministerios que son cascarones, es cierto, hay burocracia, es cierto, hay cosas que se pueden hacer más eficientes. Por ejemplo,
hay ministerios como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿Qué haría que no usted con el tienen, Ministerio de Cultura, que no entonces? tienen, con mucho gusto le explico el plan de gobierno del Frente Amplio, don José Pero María. si usted está en gobierno ahora, don José María, por favor, Imagínenselos en 2 no años pretenda. en la que va. campaña. Si ya Va a estar muy lindo ya usted es esto. gobierno. Y eso que don José María dijo que se iba a acercar a la usted ya es izquierda. gobierno. En 2 años este va a Ojalá- ser el espectáculo de todos los días aquí en ojalá Desayuno Político. el gobierno escuchara más al Frente Amplio. Yo me he reunido en este año y medio 2 veces con Luis Guillermo Solís para hablar de la reforma procesal laboral y le hemos planteado, por ejemplo, ese tema que usted señala. Ahí coincidimos, la política del Banco Central, que es una política heredada de la receta neoliberal que usted acogió en los años 90. Esa política del Banco Central hay que cambiarla. Pero el gobierno de Luis Guillermo no nos escucha. No le digo que no hay un solo ministro que sea del Frente Amplio. Todos son de Liberación o de la Unidad. Pero bueno, volviendo al tema importante. No podemos seguir diciendo que en este país no hace falta una reforma fiscal solo porque estamos antes de las elecciones, porque lo cierto es que la reforma es indispensable para resolver los problemas estructurales que tiene Costa Rica. No he dicho eso, don José María. Lo que dije es que hay que acomodar el orden de los factores. Una economía que no crece, ponerle todavía más impuestos es terminar de ahogarla. No es ponerle más impuestos, Pongámosla es atacar la a estructura crecer. tributaria regresiva. Veamos entonces que el Estado sea más eficiente, como dice don Otón, que eso va a requerir de un gran acuerdo nacional, porque no hay un solo partido político que tenga el capital político para hacerlo por sí solo, ni un solo Por gobierno, eso ni el de lo ustedes. puse en primer lugar de donde creo que urgen Y acuerdos. creo que también, con Hace palabras falta- más, palabras menos, ese es el segundo gran acuerdo entre los tres Pero de van un de la Estado mano. más eficiente. Ok, van de la mano, veamos. Estamos a punto de entrar en el tercer año de gobierno, que es cuando ya hay menos margen para hacer las grandes reformas. Estoy de acuerdo en que hay que buscar mecanismos para hacer el Estado más eficiente. Pero decir que vamos a hacer el Estado más eficiente y que dentro de 4 años va a venir la reforma fiscal, eso es totalmente irreal. Dios guarde. Tienen que ir de la mano ambas cosas. Tienen que ir de la mano y eso implica responsabilidad de los grupos políticos de hablarle a la cara a la gente y decirle sí. Tiene que haber una reforma en esta estructura tributaria regresiva que tenemos, donde la mayor parte de los impuestos los pagan los que menos tienen y no hay justicia tributaria. Cuando uno ve las tres principales fuerzas políticas, un poco para ir terminando, les hago una pregunta tal vez un poco ingenua. Y quisiera comenzar con don Otón, o tal vez muy sencilla, diría yo. ¿Hay más cosas que los unen a ustedes que temas que los dividen? Bueno, ¿Cómo lo ve usted, Lo que don aquí Otón? se planteó como prioridades revela que hay una posibilidad de un enorme acuerdo. Es decir, aquí Es lo que todos pusimos en algún lugar, yo en primer lugar, el tema de la gestión pública. Así es. Yo he tratado de hacer un esfuerzo en los últimos años, a lo largo de siempre, pero ahora que estoy más liberado de ese futuro que siempre la gente duda de por qué usted está haciendo cosas. O sea, el país, gente como José María Figueres y los otros neoliberales del país, expresidentes, en esencia lo que plantearon fue una reforma cuantitativa del Estado. Liberalicemos, privaticemos, reduzcamos el tamaño del Estado, quitémosle funciones, sometamos a la competencia y abandonaron totalmente el tema de la gestión pública. Ahí hicieron todos los desastres que pudieron hacer, que hoy critican. Convenciones colectivas, todas firmadas por jerarcas de Liberación y de la Unidad. Duplicidades que hay en el sector social, en todos los sectores, una serie de cosas. Les importó un bledo la gestión pública porque tenían que nombrar mucha gente, porque tenían que hacer clientelismo y ganar votos. Y una buena convención colectiva usted se garantiza los votos de esa gente y de los familiares, ¿verdad? Entonces, se abandonó ese tema por asuntos ideológicos simplistas. Reduzcamos el tamaño del Estado, privaticemos, abramos la economía, creyendo que eso bastaba. Y el tema de la gestión pública es vital y ahí se requiere mucho consenso porque significa enfrentarse a intereses muy poderosos de todos los sectores y financiar el Estado bien. Entonces, ¿Y crees si que nosotros se puede dar logramos ese acuerdo? Yo pienso que sí, porque cuando hablamos de pobreza, don José María Villalta, yo concuerdo que el modelo es responsable, pero también la gestión pública. Esta batería de instituciones, este desastre de instituciones y juntas directivas por todo. Y además presidentes que dicen que no mandan. Necesitamos presidentes que manden. Ser presidente, o sea, pilotear un avión y no pilotearlo, y dejar que fuerzas manejen la cosa. Hay que mandar, aspirar a ser presidente y no gustarle, mandar o tenerle miedo a eso es un desastre. ¿Qué tal el actual piloto? Está aprendiendo. Pero 1 año y medio, don Otón. ¿Cuándo va a terminar de Yo aprender? espero que antes de aterrizar aprenda, pero no, José, yo creo que está haciendo esfuerzos Luis Guillermo y tengo esperanzas. El aprendizaje ha sido complicado, fue muy rápida
su gestión y yo creo que todo va a ser para mejor. El aprendizaje se dio. 5 meses son determinantes. Algunos, sí, es cierto, estas sesiones extraordinarias son vitales. Pero entonces la gestión, nada hacemos, hablar de ciencia y tecnología, de crecimiento económico, si seguimos con un Estado en que el ICE hace las inversiones con costos tan elevados que nos cuestan tanto. Hay temas de gestión en todas las esquinitas. Yo estoy presentando un proyecto pronto que tiene que ver con eso de gestión. Vamos. No toca ningún programa social, pero sí abaratamos el costo de administrarlos. Don José María, ¿hay más cosas que los unen que las que los dividen para estos acuerdos que hemos estado hablando en esta segunda parte? Yo quisiera pensar que sí. Que sí hay más cosas que Yo los quisiera unen. pensar que sí. A don Otón tengo muchísimos años de conocerlo y pienso que perfectamente podemos coincidir en algunas cosas importantes. A don José María estoy teniendo el gusto de empezar a conocerlo, pero por algunas de las cosas que ha comentado acá, me parece que también podríamos coincidir. Yo pienso que en ese lograr coincidencias tenemos una oportunidad que arranca a partir del 8 de febrero del año entrante hasta mediados del 2007. Y digo del 8 de febrero del año entrante porque tenemos por delante las elecciones cantonales, que son una realidad política donde los señores otra vez van aliados en la búsqueda de algunas municipalidades. Y ahí usted pesimista, porque había dicho que iban a mantener las 58, 59 y ahora dice que son 50. Muy optimista porque vamos a ganar el 60% ¿Quiere ver una seña de las consenso? elecciones en municipales. materia de presupuesto, el Frente Amplio, ¿Cómo? la Liberación y el PAC están unidos en este momento en la Asamblea. Qué bueno. Y ahí, Es muy, que son- y ahí muy optimista porque vamos a ganar al menos el 60% de los gobiernos cantonales. Pero a partir de ese punto y hasta mediados del 2017 tenemos una oportunidad, una ventana en la cual se puedan hacer cosas. El país necesita un rumbo, necesita que le pongamos brújula. En Liberación Nacional nosotros queremos acompañar a las personas en sus aspiraciones, en sus ideales, en las cosas lindas que quieren hacer, en la forma en que quieren vivir. Y en este momento uno de los temas que más nos preocupa es el de la seguridad, en donde yo espero que también podamos hacer equipo con los señores para transformar la política de seguridad ciudadana en una política de Estado Hay que rescatar a algo mediano y largo plazo. muy positivo, que fue el acuerdo que se logró en la Asamblea ahora con lo del patrullaje conjunto, en el que prácticamente todos los grupos participaron, no, también los señores del Frente Amplio. Claro, claro. No, en la gestión de la redacción del acuerdo, un diputado del Frente Amplio fue clave. Sí. Para continuar con el tema, Don Araya, el diputado Araya. Edgardo Araya. don Edgardo, Don Edgardo Araya. ¿ve usted más con los señores, con los otros grupos políticos, con lo que representan, con sus partidos, más cosas en común que diferencias? Yo creo que es posible llegar a acuerdos. Estoy optimista. Creo que en los distintos grupos políticos hay conciencia de que Costa Rica tiene que enderezar el rumbo respecto a lo que se ha hecho en los últimos 25 o 30 años. La larga noche neoliberal ojalá pueda acabar. Yo creo que aquí tenemos que retomar un rumbo de desarrollo equilibrado, con justicia social, y dejar de copiar recetas que nos impusieron de afuera. Y estoy optimista, veo un giro, me preocupa el tema ético, me preocupa, yo concuerdo con don Otón en que tenemos que avanzar en mecanismos para hacer más transparente la política, para devolverle la confianza a la gente, pero si logramos acuerdos sobre ese tema, creo que es posible avanzar en la política económica, la política social, la política tributaria. Veo un giro, veo un tímido reconocimiento de que hay cosas que se hicieron mal y que hay que enderezar, y eso me llena de optimismo. Yo creo que el mensaje no puede ser de desesperanza para la gente. Hemos permitido durante mucho tiempo que en Costa Rica impere el discurso de la antipolítica, satanizando la política, satanizando el diálogo. La política es hablar, la política es negociar, y la política es una actividad noble. Que algunos la han agarrado para choricear y para beneficiarse en lo personal es otra historia. Pero la política es el mecanismo que tenemos para transformar la vida en sociedad, para lograr mejoras de nuestras condiciones de vida. Y tenemos que seguir haciendo política en Costa Rica, no podemos renunciar a que vamos a seguir en esta situación de falta de diálogo, de inmovilidad. Así que estoy optimista. Okay. Bueno, pues me gusta en este primer encuentro
terminar con esta nota optimista. Yo creo que el país necesita mucho esos mensajes, y más que esos mensajes que se materialicen en actos concretos. Ignacio, perdóneme. El reconocimiento de que nos hemos equivocado en algunas cosas no es tímido, es total y es sincero, porque solo se equivoca el que hace cosas. Pero reconózcame, por favor, entonces también, de que es el Partido de Liberación Nacional el que más ha hecho por el desarrollo de este país a lo largo de 65 años. Éramos un país descalzo y sin dientes. Hoy Costa Rica es una Costa Rica pero eso completamente es como decir que diferente. Casillas ha atajado más tiros que Navas. Eso no quiere decir que Casillas sea mejor que Navas. Ha tenido mucho más tiempo en el Real Madrid. Bueno, Vea, don José abundar María, por el tiempo que han tenido para ser ustedes justo, y lo que no han hecho, para ser Ave justo, María Purísima. Para ser justo, ¿no? Íbamos bien. Ya habrá tiempo para el debate electoral, don y José creo María. que ahí se abre otro tema para invitarlos otra mañana. Para ser justo, hay que reconocer Puesto, que no, Liberación ha hecho cosas importantes, como todas las fuerzas políticas. Pero entonces yo también le digo, por favor, no entierren ese legado donde su padre tuvo un papel importante. Dejen de enterrarlo, recuperemos lo bueno y rescatemos lo positivo. Y mejoremos lo que estamos. Y tal vez terminar con una frase que decía don Otón, que ese portentoso ejemplo que le dio al país, a América Latina y al mundo, Costa Rica en los 40, de una alianza de sectores de derecha con el Partido Comunista, con la Iglesia Católica, para lograr los cambios trascendentales, ojalá ese espíritu prive. Y yo creo que eso es lo que muchos costarricenses le reclaman a ustedes, a los políticos, con más o menor medida. Don José María, gracias por acompañarnos. Don José María, gracias también por estar acá. Don Otón, les agradezco mucho que desde la primera vez que lo llamé, los tres me dijeron, por supuesto que estaremos ahí. Termina aquí, Telenoticias, acá termina más bien. Vamos a una pausa y continuamos con Buen Día. Gracias.